así ya arrancamos. Requiere de muchos años de investigación, de estudio y de manejo de herramientas hoy por hoy muy potentes para poder calcular. Y está lejos de los conocimientos que el común de la gente requiere para su actividad. Pero lo que hace la ingeniería, o sea, lo que hacemos normalmente nosotros es saber que existen determinadas características de la naturaleza que son las que nos rigen. Y por eso es que estudiamos fuerzas. Es decir, nos interesa saber que las causas de los movimientos, de todos los movimientos que se dan en la naturaleza, desde el movimiento que provoco yo con mis manos, mi cabeza que en estos momentos se mueve, o mi boca, hasta el movimiento de los planetas y de las mismas galaxias, todo está causado por la misma razón y es la fuerza. Entonces, poder entender eso, que ahora nos parece simple, costó bastantes siglos de evolución y de pensamiento hasta que alguien dijo, bueno, la causa del movimiento de las cosas es la fuerza, y después cómo poder definirla. Y ahí sí, ya sea el calculista más, más iluminado que tengamos en el mundo, como nosotros, usamos la misma herramienta. Es decir, la fuerza sabemos que es, o que la representamos con una flechita, ¿sí? Y esa flechita, ¿qué vendría a ser? A ver, ¿quién me dice? Un vector. Claro, Un vector. exactamente. Esa flechita es lo que se llama un vector. Y a partir de definir a esta flechita como un vector, a la fuerza como un vector, con todo lo que representa, es decir, el largo del vector es una escala de la cantidad de fuerza, o sea, si yo hago un vector más chiquito, está claro que la fuerza A es mayor que la fuerza B. La dirección y el sentido que están, si yo la hago para aquel lado, está claro que la fuerza C está opuesta a la fuerza A y demás. Ese concepto sí es el mismo que manejamos todos. ¿Por qué? Porque a partir de la definición de la fuerza como vector es que em, se realiza todo un cálculo a través de la matemática vectorial, digamos, y ahí podemos calcular todo lo que se necesita, desde el programa más sofisticado de cálculo de estructura, ¿sí? Hasta un simple cálculo como hacemos nosotros acá en la materia. Como conclusión, entonces, sepamos que la causa del origen de los movimientos es esta fuerza. Eh, es la misma fuerza que hace que las cosas caigan, en ese caso la llamamos gravedad, simplemente en qué cambia la fuerza de gravedad a una fuerza de cuando yo empujo, en realidad en nada, es la misma función vectorial y es la misma fuerza, solo que al decir gravedad yo sé qué es lo que la origina a esa fuerza. Cuando yo dibujo una gravedad, sé que esa fuerza va a estar dependiendo directamente de su masa y de la aceleración que en este caso la Tierra le provoca. Entonces, hasta resulta fácil calcular. Si yo hago la fuerza que yo empujo, evidentemente va a depender de otros factores que no siempre los tengo claro. Pero la fuerza es la misma y es eso, es la causa de todos los movimientos. Bueno, dentro de esta introducción de lo que es fuerza, se catalogan de manera simple en unas 3 o 4 formas, digamos, que también esa misma catalogación la usan o se define cuando se hace un cálculo de estructura muy sofisticado. A ver si me ayudan cuáles eran los tipos de fuerzas según la distribución que tiene un objeto. Por ejemplo, este caso, ¿qué tipo de fuerza es? Colineal. Claro, teníamos la fuerza colineal.
¿Cuál es la característica de la fuerza colineal? Que están en una misma línea. Exacto. Y para resolverlo, ¿qué hacía? Si las dos van para el mismo lado se suman y si hay una que va para un mismo lado y otra para otro se restan. ¿Y si son más de dos? Y se suman las que van para un lado y se le resta la que va para el otro. Exacto. O sea, es muy simple el cálculo de fuerzas colineales y obviamente siempre voy a obtener una sola, lo que yo pretendo es obtener una sola fuerza a la que llamo resultante, que equivale esta fuerza a todas las otras juntas. Después teníamos, en este caso, cuando empujamos el auto o los dos caballos que tiran del carro, ¿qué tipo de fuerzas eran? Paralelas. Paralelas. Exacto, teníamos paralelas. Y tenemos este caso, como el del volante que está graficado ahí, que ¿cómo serían? Antiparalela. Claro, en realidad básicamente es el mismo concepto anterior, simplemente que tienen diferente sentido, ¿no es cierto? Antiparalela. Bueno, tanto las paralelas como las antiparalelas, ¿qué me podían llegar a generar? ¿Recuerdan ustedes? Fíjense en este caso. ¿Qué me pueden generar estas? O si una de las dos paralelas es más fuerte que la otra. Vamos a hacer el ejemplo acá. Doblar. Por ejemplo, en el ejemplo de los caballos, puede hacer que doble, o sea, que la carroza doble porque un caballo está aplicando fuerza y eso hace que se desvíe y doble o gira para un... Claro, exactamente. ¿Y en las antiparalelas se da lo mismo? Tenemos el volante, una fuerza tira para allá y la otra tira para Sí. allá. Claro, es Dice que decir, gire. podría tener esto, que sería lo mismo, si bien el volante me engaña, pero básicamente es lo mismo. Entonces, lo que provocan las fuerzas cuando son paralelas, pueden provocar, y las antiparalelas, es un giro. Y esto tenía un nombre. ¿Recuerdan cómo lo llamábamos? Que lo calculábamos y todo, lo vimos, lo pudimos calcular. El momento. El momento, exactamente. Vamos a ir para acá abajo. Estas dos podían generar lo que se llama un momento, que ¿cómo lo calculaba? Fuerza por distancia. Claro, fuerza por distancia, lo llamamos M, lo vamos a ver que en algunos textos lo llaman L, lo llaman... Pero bueno, la intención es que sepamos que si yo tengo fuerzas paralelas o antiparalelas, lo que puedo llegar a tener es un giro. Y dentro de esta composición de momentos aparecía este tipo de fuerzas, ¿sí? Que vemos acá, esta y esta, que qué característica tenían interesante. Que van a un mismo punto. ¿Y cómo las llamábamos? ¿Recuerdan? Concurren a un mismo punto. Concurrentes. Exactamente, son fuerzas concurrentes. Bueno, aunque no lo crean, con esta clasificación de fuerza, estas 4 clasificaciones o 3, considerando paralelas y antiparalelas como lo mismo, no dejan de ser paralelas, nada más que el vector se orienta hacia el otro lado, nosotros podríamos agrupar cualquier análisis de fuerzas del sistema que ustedes quieran, ¿sí? Ya sea de del sistema de fuerzas de un avión, del sistema de fuerzas de un vehículo, de cómo se mueve, de por qué gira hacia un lado, de por qué gira hacia el otro, de por qué se derrapa o por qué va.
un puente, un túnel, lo que ustedes quieran, todo termina basándose en este sistema de fuerzas. Obviamente que cuando hablamos del cálculo de una estructura importante, la cantidad de estas fuerzas va a ser prácticamente infinita. De hecho, los métodos de cálculo pasan por ahí. Es decir, cuando yo analizo, vamos a hacer un avión, como para hacer un ejemplo. ¿Sí? Hacemos el avión. Y acá le hacemos el de atrás. Bien, cuando analizamos un avión, el avión va a tener un montón de fuerzas. Por empezar, va a tener la fuerza peso. O sea, el avión peso. ¿Y la fuerza peso hacia dónde va? Por abajo. Hacia Hacia abajo. abajo. Desde abajo. Y en realidad, cuando yo analizo la fuerza peso, si yo analizo cada centímetro de ese avión, ya va a tener un peso. Entonces, en realidad, si lo hago análisis cálculos, este avión estaría dividido en infinitos pedacitos, muy chiquito, y cada uno de esos pedacitos tendría un peso. El de al lado tendría otro peso, el de al lado otro, y así. O sea, cada cuadradito del avión, de todo el avión, tendría un peso. Si analizamos esto, tenemos un montón de fuerzas paralelas que podríamos obtener una resultante en algún lugar del avión, ¿sí? Que sería igual a la suma de todas esas fuerzas, ¿sí? En un lugar definido, y ahí tendremos esa resultante, la fuerza P, que la vamos a marcar en un punto que nos quedaría de equilibrio, que se calcula, que no lo vamos a ver ahora, y tenemos la fuerza P. O sea, todas esas fuerzas de todas las partecitas del avión terminan siendo una fuerza peso del avión entero. Y así nos va a pasar con cada pedacito del avión que está yendo. Es decir, este avión va a tener una turbina. Vamos a suponer que la turbina está acá y otra del otro lado. Vamos a dibujar el ala ya. Se me desvió. Entonces voy a tener una fuerza hacia allá, una de cada lado. Fíjense, tengo otra vez fuerza paralela, ¿sí? Fuerza de empuje. Y esta fuerza de empuje que da cada turbina, en realidad también se va a poder considerar en una sola fuerza de empuje, en algún punto bien definido, que obviamente también se calcula del avión, y voy a tener una fuerza de empuje que va a ser la fuerza de empuje resultante. Y a su vez, cuando analice el avión, el diseñador del avión va a saber que ese avión cuando se mueve va a estar chocando contra el aire. Ustedes les habrá pasado cuando van en moto que el aire les pega en la cara y les pega en toda la cara. No es que elige la punta de la nariz o un pedazo de nariz, les pega en el cuerpo, les pega en todos lados. Bueno, evidentemente entonces voy a tener un montón de fuerzas que van a estar frenando ese avión en todo el avión, y también voy a poder lograr tener una resultante de esa fuerza de rozamiento que va a tener el avión. O sea, voy a tener una fuerza, perdón, la de empuje la dibujé al revés. Porque la de empuje, en realidad, si bien va para así, pero es para aquel lado. O sea, para hacerla bien, la de empuje yo la pongo así. Quería ponerla en este punto, esa es la empuje. La fuerza del rozamiento del viento, podríamos llamar fuerza de rozamiento, va a estar opuesta, frenando, y a su vez el avión está desarrollado para que vuele, es decir que si este peso hace que el avión se cae, va a tener que haber un peso
que haga que, una fuerza que haga que al avión lo sustente, y es la que normalmente se llama fuerza de sustentabilidad. Y esa fuerza me la dan las alas. No es casual que las alas del avión tengan una forma de este tipo, porque lo que hace esto es generar, también es un análisis físico, que las velocidades del aire que circulan por arriba sean diferentes a las que circulan por abajo, y por eso se produce un vacío arriba, ergo se produce una fuerza. ¿En qué color la hago? Una fuerza hacia arriba. Profe, Sí, en las carreras de auto y de moto, ese vacío que decís vos se le llama el rebufo. Y se le eso llama, hace que el auto que está adelante impacte el viento y hace que el viento no pueda chocar atrás, porque se ponen atrás. Viste claro, que van siempre uno atrás del otro. sí, exacto. Bueno, lo que haces ahí, en el caso de los autos, es tratar de reducir esta fuerza, la del rozamiento del auto. O sea, que tu auto, el otro auto, al generarte ahí un vacío, tu auto no choque tanto viento. Entonces vos, con ese criterio, vos reducís esta fuerza que es la que te frena el rozamiento, parte del rozamiento, obviamente. De hecho, en los autos, este concepto de ala se usa también, pero al revés. Si ustedes analizan un Fórmula, por ejemplo, van a ver que tiene alerones por todos lados, tiene alerones adelante y tiene alerones atrás. Esos alerones es un ala puesta al revés para que lo tire, en vez de que lo levante, que lo tire contra el piso, para que el auto justamente no salga volando, digamos, con la velocidad y se agarre más al piso y esté más bajo, que es lo que en el caso del automovilismo necesitamos, que se agarre bien para que no se, para que no se desvíe, digamos, ante otras fuerzas. Bueno, y así entonces aparecerá una fuerza de sustentabilidad que obviamente va a estar afectando en las alas, en todas las alas, pero vamos a terminar logrando una fuerza de sustentación para definir el avión. Y con todo esto, ¿sí? Entonces van a poder definir qué va a suceder con el avión. Si el avión va a ir, se va a mover hacia adelante, en ese caso obviamente la fuerza de empuje va a ser mayor que la del rozamiento. Si el avión va a subir, si el avión sube, evidentemente la fuerza de sustentabilidad es mayor que el peso, y si no, va a bajar. Y así, algo que para nosotros lo resolvemos en 4 fuerzas, evidentemente para el diseño de este avión es 1.000.000 de fuerzas y no 1.000.000, muchos más, o sea, es una cantidad terrible de fuerzas que a través de programas podemos ir simplificando, y es lo que hacen los diseñadores de este tipo de estructuras. Obviamente ya a través de programas nadie se va a poner a dibujar la cantidad de fuerzas que se requiere para el cálculo, pero básicamente el concepto es el mismo. Bueno, a ver, ¿estamos hasta ahí? Sí, Bien, si ustedes se fijan, este sistema de fuerzas que yo dibujé en el avión es un sistema de fuerzas concurrentes. ¿Por qué? Porque todas están concurriendo a un solo punto, ¿sí? Que normalmente suele ser el punto de equilibrio o el centro de gravedad, ¿sí? O demás. Es decir, todas concurren al mismo punto, de ahí el nombre de fuerzas concurrentes. Y entonces, ¿qué pasa si todas concurren fuertes? Bueno, yo podría analizar la sumatoria de estas 4 fuerzas de una manera muy simple. ¿Y cómo se hace? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Nosotros ya vimos cómo resolver em, colineales, ¿sí? Las sumábamos a todas las de un lado y las restábamos a las del otro. Vimos las antiparalelas. ¿Recuerdan las antiparalelas? Cuando teníamos una estructura de este tipo, teníamos 2 fuerzas
teníamos una fuerza acá, vamos a ponerla de ese valor, y otra fuerza acá, por ejemplo, de este valor, lo que hacíamos es F1 y F2. A la F1 la poníamos a continuación de la F2, sería F1', y la F2 la poníamos a continuación de la F2', o sea, esta es la F2', entonces evidentemente la resultante tenía este largo que vemos acá. En algún punto de este largo estaba, y para poder calcular en qué parte yo tenía, lo que hacía era cruzar una con otra, así. Entonces ahí yo ya veía que mi resultante iba a ir sobre una línea que pasa por esta cruz, acá, y el valor de mi resultante iba a ser desde el punto ahí es decir, desde aquí terminando justamente en este valor, mi resultante. Ese era el método para calcular dos fuerzas paralelas, ¿sí? El antiparalelo es muy similar, simplemente que llevamos para el otro lado, y nos queda calcular el método de fuerzas concurrentes. Bueno, el método de fuerzas concurrentes se calcula por un sistema que se llama método del paralelogramo y que después se va ampliando y termina siendo método del polígono. ¿Y cómo es? Bueno, les voy a mostrar en el FET, que ya hemos entrado. Ahí se los comparto, ¿eh? Bueno, en el FET habíamos estado viendo, volvemos para que vean dónde estaba, vector, suma de vectores. En suma de vectores, nosotros en algún momento trabajamos con esto. Entonces yo acá iba agregando vectores. Fíjense, si yo pongo este vector acá, ahí, y a ese vector yo le agrego un vector horizontal, ¿sí? Es concurrente, es decir, que mi vector, los dos van a salir del mismo punto, ¿sí? Uno sale a 45 grados con el largo A y el otro sale horizontal con el largo B. ¿Cómo lo sumo? ¿Cuánto me da la suma? Bueno, la suma de esto, si ustedes se fijan, me va a dar este valor. Ay, ¿y ese valor cómo es? Bueno, a ver, vamos a hacer una captura de pantalla. Y vamos de nuevo a mi pantallita y la vamos a pegar acá. Bueno, ahí hicimos la suma vectorial, ¿no es cierto? Vimos que yo tenía un... Vamos a cambiar de color. Vamos a poner un amarillo. Yo tenía un vector A y un vector B. La suma de esos, por lo que vemos, me dio este vector en azul, S de suma. Podría ser R, podría ser S. Bueno, ¿cómo se calcula y cuál es el método del paralelogramo? El método del paralelogramo es muy simple. Me dice,
que yo voy a tomar ese vector, uno de los dos vectores cualquiera, 45 grados, y este vector, de hecho lo voy a dibujar ahí a ver si después lo puedo mover. Ahí estamos. Ese vector de 45 grados voy a hacer uno igual y lo voy a poner a continuación de mi vector B. Y voy a tomar un vector igual al B igualito, y ese vector B lo voy a poner a continuación del vector A. Entonces, el método del paralelogramo me dice que mi vector resultante... Esperen que tengo un estornudo. Uy. Mi vector resultante va a salir de el origen, donde salen los dos vectores concurrentes, el A y el B, y va a terminar en donde estos dos vectores, este sería B' y este sería A', coinciden, es decir, en este punto acá. Entonces, esta es la ley del paralelogramo. ¿Por qué paralelogramo? Porque si ustedes se fijan, queda un paralelogramo. A ver, hagamos otro. Bueno, hacemos otro. Vamos a tomar en este punto concurrente un vector vertical de este tamaño y un vector horizontal de el doble de tamaño. Ahí. Bueno, ¿qué dice la ley del paralelogramo? Yo tomo uno igual a este vector, este lo vamos a llamar fuerza A y este lo vamos a llamar fuerza B. Tomo uno igual a A y lo voy a poner igual a este a continuación de B de la misma manera que está el A. Este sería A'. Y voy a tomar 1B y lo voy a poner a continuación de A y voy a tener el F'B. Y mi resultante, ¿dónde va a estar? Entre el origen, donde están los dos, y donde termina ese... Y así tengo mi ¿Y eso resultante. sigue siendo un paralelogramo? A ver, en este caso te queda un rectángulo. Si vos definís... Ah, o sea, paralelogramo sería la forma que hace Claro, cuando... a ver, es un paralelogramo, porque paralelogramo implica que dos lados son paralelos y los otros dos lados también son paralelos. El O sea, rectángulo, que así sería. claro, es un paralelogramo con características especiales, ¿sí? Donde no solo sus lados son paralelos, dos de sus lados son paralelos, otros dos, sino que a su vez tengo un ángulo de 90 grados entre ambos lados. Es una característica especial del paralelogramo, ¿sí? Así como el cuadrado también es un paralelogramo y también es un rectángulo porque tiene sus lados, sus ángulos a 90 grados y encima como agregado tiene que todos los lados son iguales. Pero todos son paralelogramos, simplemente con algunas condiciones especiales. Entonces, esta es la ley del Triángulo paralelogramo. no. ¿Cómo? No, el triángulo ya no es un paralelogramo, porque yo si dibujo un triángulo así, Sí, sí, son tres lados. a ver, no tengo dos lados paralelos y los otros dos lados también paralelos. Es más, esta figura tampoco es un paralelogramo, porque para paralelogramo yo tengo que tener estos dos Tiene dos iguales, paralelos pero otros que dos diferentes. cumple, pero estos dos también deberían ser paralelos y acá no los cumple. Esto es un trapecio. O sea, el paralelogramo es este. Que tenga condiciones especiales de paralelogramo, pero son paralelogramos, el rectángulo y el cuadrado.
¿Por qué son paralelogramos? Porque la definición de paralelogramo es que tengo que tener dos lados paralelos y los otros dos lados también deben ser paralelos. Bueno, esta ley del paralelogramo me permite, si yo ahora agregase, esperen que voy a sacar un poco de fuerza de dibujito porque le pusimos mucho. Si yo en vez de 2 hubiese tenido otra fuerza más, y vamos a suponer que agregamos una fuerza C para este lado, agregamos una fuerza C, este es FB, y agrego una fuerza C cortita para acá, así, FC. Bueno, yo podría ir resolviendo las dos primeras, como hicimos acá, que me dio esta resultante, y ahora entre esta resultante y mi fuerza C, hacer de nuevo el cálculo del paralelogramo. Es decir, yo pondría una fuerza igual a la anterior acá, y pondría otra igual a C de este lado, y me quedaría un valor ahí, que sería la resultante total. Con esto, ¿qué quiero decir? Vamos a compartir la suma de fuerzas. Fíjense, si yo tenía dos vectores, me da esto. Si yo agrego un tercer vector, y lo voy a poner, primero le voy a sacar la suma, para no engañarnos. Agrego un tercer vector, que lo voy a poner al revés, para que me dé, y lo vamos a poner de 1 centímetro, o lo que parezca ahí. La suma ahora me va a dar eso. A ver, es igual que antes, fíjense que antes, a ver si lo puedo sacar. Antes me daba eso. Ahora me da, cuando yo lo sumo, eso. Evidentemente, son tres vectores, la suma cambió. Y en realidad, lo que hago es simplemente ir sumando paralelogramos, siempre de 2 en 2. Una forma interesante de, en vez de sumar tanto paralelogramo que me volvería loco, imagínense que tenga 20 fuerzas, es ir poniendo una fuerza a continuación de la otra. Entonces, ¿cómo es eso? Claro, porque en realidad paralelogramo, yo tengo, por ejemplo, parto de la fuerza A, le agrego la fuerza B a continuación, una copia de la B, y le agrego una copia de la C, y observarán que tengo justamente la resultante. Eso se llama sumar a través del polígono, que es básicamente lo mismo. Entonces, a ver, explícame en tu trabajito, profe. Bueno, ahí te lo explico. ¿Cómo hacemos? Vamos acá, compartir. Bueno, entonces, si yo tengo, vamos a ir directamente a esto. Si yo tengo una fuerza acá, no le voy a poner las flechitas para poder transferirla fácil. Una fuerza de 4, ahí vamos a suponer que todas inician acá y todas salen hacia afuera del punto, ¿no? Para facilitar. Vamos a poner otra fuerza a 30 grados. La voy a hacer en otro color. Esta no me está quedando en la línea. A 30 grados, que llega ahí. Y vamos a poner una a 45 grados. Vamos a dejarla a 60. Ponemos mi regla. Ahí vamos a elegir este color. Ponemos una de 60 de valor ahí. Y vamos a agregar otra. Podemos agregar una a 90 grados.
Vamos a ponerla en un, ahí, color azul, hacia acá. Listo. Tengo cuatro fuerzas, la fuerza A, la B, la C y la D, y estas 4 fuerzas voy a tener que sumarlas a todas para que me dé la resultante. Todas, se las dibujo acá para evitar problema, las he hecho como salientes. Si fuesen entrantes no habría ningún problema. Es lo mismo. Vamos a poner una. Esta es verde. Y esta es azul. Bueno, o sea que tengo 4 fuerzas concurrentes, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo hago la suma? Es, según el método del paralelogramo, yo tomaría la A y la B, pongo el paralelogramo, ¿sí? Pondría paralelogramo, resuelvo, me da una, después con este resultante pongo esta más la C, resuelvo de nuevo, pongo las dos y después tengo otra resultante y después tomo la D. En vez de evitar eso, matemáticamente o geométricamente es lo mismo, yo lo que hago es poner una a continuación de la otra, cualquiera. A ver, empiezo por la A. Bien, tomo la A. De la A voy a tomar la B. Vamos a tomar la D. La pongo a continuación de la A. Después tomo la C. La tomo a continuación de la D. Y después tomo la B y la pongo a continuación de la otra. Obviamente, siempre consideré hacia dónde iban las flechas, es decir, esta iba hacia allá, esta iba hacia acá, esta iba hacia acá y esta iba hacia acá. ¿Y mi resultante cuál es? Bueno, mi resultante va a ser la unión entre el punto de origen y el punto final de toda la suma. O sea, inicia acá y termina acá. Este es el valor de la resultante. ¿Se comprende el mecanismo de cálculo? Sí. ¿Y ¿Sí? se puede Sí, buscar otra, en Sí, vez de profe. la A, buscar otra fuerza, como la C, para hacerlo? Sí, sí. Fíjate, vamos a hacer otra. Tome la que yo tome, siempre me va a dar lo mismo. Vamos a ponerlo ahí y vamos a hacer la suma. Vamos a empezar con la C. A la C le voy a sumar la B. A la B, ¿qué querés sumarle? La A. Sumamos la A. Y a la A le sumamos la D. Cuando yo tire esto, esta línea me va a dar, y ya que estamos le vamos a hacer la copia, para que veas que da, me va a dar exactamente la misma fuerza que acá. ¿Ves? Si no me da igual es porque por ahí, cuando yo las trace, Eso que está erré un explicando. poquito. Que la suma de todas, o sea, siempre llega hasta un mismo punto, por más que yo las ponga de diferentes formas, llega hasta el mismo punto. Pero, por ejemplo, si Exactamente. yo tengo esta que hace fuerza para abajo y estas dos que hacen fuerza para arriba, pero las tengo de distintas formas, no importa de qué forma las vaya a sumar yo, empezando con una u otra, va a terminar en el mismo lugar, porque Exacto. todas son ubicadas en el mismo lugar. Sí, eso sí, siempre se ponen a continuación de la flechita de la otra. ¿Está? Ojo en no ponerlas. Vamos de nuevo, hacemos una copia acá. Vamos acá. Movemos más abajo. Para que... Es decir,
Yo puedo haber hecho la suma que quería, tomé esta, la puse ahí, no me tomó la flecha, pero yo sé que la Pero flecha la con el tengo de código de este barra, lado, ¿no es cierto? número. Es decir, que yo, la próxima que tome, vamos a suponer que tomo la D tiene que ir, fíjense, la flecha de la D ¿a dónde está? Acá. O sea que si yo hago esto está mal, porque siempre pongo donde termina una y donde inicia la otra. O sea, la D tiene que ir así. ¿Me explico? Sí, Donde termina una, empieza la otra. Si no, no me va a funcionar. Entonces yo ahora la B, obviamente la pongo. Si esta es la B, no la puedo poner así porque está mal. Tengo que poner de donde termina la otra, ahí pongo el inicio de esta y allá. Y la C, evidentemente, lo mismo. Si yo la pongo así está mal porque va desde donde termina una, continúa la otra. O sea, yo es como que voy siguiendo el camino de las flechas. Y mi resultante, si yo me fijo, es la misma. Bueno, no me da porque por ahí acomodo mal. Esta está mal acomodada. A ver. Hay un micrófono abierto. Bueno, entonces ahí, obviamente, los errores que den es simplemente porque cuando uno graficó, no graficó con la precisión suficiente, ¿no? Esto se llama método del polígono. ¿Qué es un polígono? Son muchos lados, es un cuerpo de muchos lados. Si ustedes se fijan, es un polígono. Cuando yo hago un cuerpo que no tiene una forma definida, pero tiene lados perfectamente planos, bueno, es un polígono, porque tiene muchos lados. En este caso es un polígono, de ahí viene el nombre. Básicamente es el concepto de el método del paralelogramo, pero tomado para muchos. Entonces yo le voy a pedir que me calculen ahora como ejercicio, así que por favor agarren un papel, una lapicera, un lápiz y vamos a hacer el cálculo gráfico de 3 fuerzas. La fuerza A es igual a 30 newtons a 0 grados. La fuerza B es igual a 60 newtons a 90 grados. Y la fuerza C es igual a 40 newtons a 45 grados. Básicamente tendríamos desde un punto una fuerza que va a 0, otra que va a 45 y otra que va a 90, hacia arriba. ¿Qué largo? Bueno, usen una escala para definir el largo. La que nosotros queramos. La que ustedes quieran, la que resulte más cómoda. profe, ¿y Sí. el método cualquiera? Y van a usar el método del polígono. Bueno, Es decir, poner una a continuación de la otra. A ver, el que tiene, y si tiene cámara, me lo muestra por acá. Filmamos la cámara y lo vemos a ver qué le resulta. El resto lo vamos a ir resolviendo como práctica. No va a ser como tarea. No les voy a dar tarea hoy por ser el primer día todavía. Sí. ¿Todos tienen que tener la misma escala? Claro.
Eso sí, cuando nosotros vamos a estar trabajando en un gráfico, en el mismo gráfico, las tres fuerzas tienen que ser en la misma escala. Si no, voy a cometer errores. O sea que yo podría tomar una escala, qué sé yo, 1 centímetro igual a 10 newtons, o 1 centímetro igual a 30 newtons. Son escalas que podrían andar. 15 newtons, 1 centímetro también podría andar. Profe, los 90 grados sería hacia abajo. No. Tengan en cuenta, cuando uno define en un cuadrante los ángulos, se empieza a medir desde acá. O sea, el 0 grado es ahí y de ahí voy para allá. Entonces, por acá más o menos tengo el 30, por acá tengo el 45, por acá tengo el 60, si sigo avanzando acá tengo el 90, por acá tengo el 120, 150, como un transportador. Llego acá, tengo 180. Y así sigo. Si yo siguiese diciéndoles, sigo por acá. Acá tendría el 240. Más acá el 240, pero bueno. Y así seguiría, ¿sí? Hasta llegar acá. Por ejemplo, antes de llegar al 0, acá tendría el 359. Recuerden que son 360 los grados. Pero siempre es normal empezar el 0 en esta. Ya lo terminé. A ver, ¿tenés para mostrarlo? Sí, ahí va. Dale. Para que a ver si te puedo permitir. Daniel, ¿no? Sí. Ahí deberías poder compartir. Profe, yo también lo terminé. Ahí lo vemos, Alexis. No, pero yo lo tengo en la hoja. ¿Y podés filmarlo? ¿Tenés cámara? ¿Sí? Dale, ponelo frente a la cámara y lo vemos. ¿Sabés compartir? En celular manda mal, pero enfoco con la cámara la hoja. Fija, ¿vos estás con el celular ahora? Sí. Bueno, claro. A ver si te da. Y después te lo paso a vos, Alexis. A ver si podemos ver algo de Daniel. Espera que ahí está, para que te lo... ¿Cómo es que...? Espera que dejo de compartir yo. Y ahí te amplío a vos. Había una forma, lo que no recuerdo cómo hacer para que... Ustedes lo ven todo en chiquito, ¿no?
Tenés que poner el anclaje ahí y los demás. Sí, pero lo tengo como anclaje y me dice eliminar anclaje al revés. Debería. Ah, pará. Tengo que Claro, es eliminar que mi si lo anclas, anclaje. lo ves solo vos igual. Sí. Esperen. ¿Qué Que vamos a hable hacer? él y aparece en el medio de la pantalla. Sí, pero podría. A ver. Ahí estamos en 2. Bien, ahí sumaste la fuerza A, o sea, la fuerza C, le agregaste la fuerza A y le agregaste la fuerza B y te dio el resultante. Perfecto. El método está bárbaro. Los valores eran 30 en 0, 40, 45, está bien, y 60 más largo. Está correcto, por lo menos se lo ve bien. Vamos a volver a la vista de galería. Y ahora íbamos con, espera que te perdí, Alexis. Acá, profe. Sí, espera que... ahí te pongo de coanfitrión a vos. Ahora podrías compartir, Alexis. Espera que me está quedando... Si me hablas, así se te activa el tuyo. Profe, ahí estoy mostrando, digamos. Bueno, espera que no me sale. Ahora te busco a vos. No, Acá. Profe, yo terminé y no me quedó así. ahora estamos. Te quedó perfecto. Está bien hecho el polígono funicular. Yo ¿Quién lo es el hice que...? aparte por eso, profe. Está bien hacerlo aparte, porque vos tenés el sistema de fuerzas arriba y abajo haces el de aparte. ¿Quién me dijo que no le quedó así? Joel García. A ver, Joel. Yo también Espera. lo hice. Bueno, a ver, vamos con Joel. Espera que te encuentre, Joel. Joel García. Te hago coanfitrión. Bien, ahora podrías compartir vos, Joel. Sacamos eliminar anclaje. Y a ver si me hablas, tendrías que aparecer. Joel, ¿para qué te perdí acá? Me quedó así, profe. Espera que no te veo. Habla, Joel. Acá estoy, profe. Sí, ahí está, ahí te encontré. Añadir anclaje. Bueno, pero a ver, la resultante te quedó para el mismo lado. Sí. Te quedó igual. Vos hiciste otra suma diferente, Joel, pero te quedó igual. O sea, el polígono te quedó de distinta forma, pero no interesa. Lo que interesa es la resultante, que te quedó hacia arriba, ¿sí? Del mismo largo que te quedaron los otros. Vos lo que hiciste fue sumar diferente, A, B y C después. Y en algunos casos sumaron A, C y después B, o llamaron diferente. Pero la resultante te va a dar igual, exactamente, que te da así. Es correcto. Ah, bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, a ver, felicitaciones a los que lo han hecho. La clase que viene hoy no les voy a dejar tarea por ser el Profe, primer día. Sí. yo lo hice, ¿le puedo mostrar si está bien? Bueno, espera, ya te retiro permiso. ¿Quién fue el que me dijo? Yo, Sebastián Pirra. Ahí está Sebastián. Acerco anfitrión. Dale, Sebastián. Ahí va. Mira, sí, me dio. A ver. Añadir anclaje. Este lo tenemos que retirar.
Sí, lo tenés cruzado, pero fíjate que te dio igual. Sí. Te dio hacia arriba y te dio de un largo, por lo que se ve, bastante parecido al resto. Como verán, el sistema es simple, es mecánico. ¿Puedo mostrar el mío, profe? ¿Cómo? Si puedo mostrar el mío. Bueno, a ver. Dame un A ver, segundo, que volvemos si a... se ve bien porque tengo la cámara de la compu. Bueno, espera. Retiro permiso. ¿Quién es el que me dijo de mostrar? Joaquín, Previale. Joaquín Previale. Joaquín, ¿por qué no me sale Joaquín Previale? Justo acá te tengo, como Previale debe estar. A ver, no sé bien cómo parezco. Eso es lo que estoy tratando, a ver, para que te busco Como directamente usuario aparece. en vista de galería. A ver, háblame, Joaquín. ¿Ahí estás ahí abajo? Últimamente empecé a usar la compu porque me andaba mal el celu y bueno, es la primera vez que me uno con la compu, no sé cómo aparezco. Espera. Ahí está. Ese es el tuyo. Sí. Fíjate que te da igual. O sea, vos sumaste las 3 y te da hacia arriba, inclinada y de un largo que es obviamente mayor que los otros 3 largos. Sí. Está igual que todos los otros dibujos. Ah, bien, bien. La resultante, ¿no? Obviamente. Sí. Así que bueno. Profe, Sí. ¿puedo mostrarte? ¿Quién? Soy Juan Trainoni. Ahí está Juan. Pará, ya te hago como anfitrión. Bueno, a ver, mostrame. ¿A dónde te tengo? Acá, Juan Trainoni. ¿Se ve Claro, ahí? ¿ves que te da igual? Tu polígono fue distinto al polígono que vimos recién, porque vos sumaste la F3 antes de la F2, pero el resultado es exactamente el mismo. Da hacia arriba, inclinada, y de un largo que es proporcional a los otros. ¿El resto lo vio? ¿Que dan todos más o menos de la misma manera? Ahí se ve perfecto. Sí, Sí. eso depende de la escala que usaste también. Depende de la escala, pero la proporción da y depende... El polígono se conforma de distintas maneras, pero la resultante siempre da igual para todos. Como verán, es un método muy sencillo, podríamos tener 30 fuerzas y darían así. A modo de anécdota, les digo que cuando yo estudiaba ingeniería, que ya hace varios años, las computadoras no eran lo que es hoy, nosotros hacíamos cálculos de estructuras, llamado polígono funicular, este método, y tomábamos cerca de unas 20 fuerzas más o menos. Entonces hacíamos un gran dibujo, en dibujo técnico, gráficamente, y sacábamos la resultante de ese sistema de 20 fuerzas. Y era el mismo método. Y a través de computadoras es el mismo método, obviamente, que ya uno puede tomar analíticamente unas cantidades muy grandes de fuerzas consideradas para cada puntito. Bueno, si les parece, nos vemos el miércoles que viene. Ya vamos a ver de trabajar con algunos de estos ejemplos y vemos a ver qué más podemos aprender sobre la naturaleza y el comportamiento que ésta tiene a través de la física. Buena semana para todos. Buena semana, profe, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao. Profe. Chao, profe. profe. Gracias por la clase. Muy Chao, profe. entretenida. Chao, profe. Chau.